11 de julio de 2010. Se va Navas, vamos que se desmarca Torres, el mundo contra Navas que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cés, aparece de nuevo Navas que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, aquí Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta, hay fuera de juego, vamos Iniesta, Andrés Iniesta de volea, acaba de marcar en la segunda mitad de la prórroga, cuando apenas quedan 3 minutos y España entera vibra y salta de alegría. Andrés Iniesta, el mejor del partido, el mejor del mundial, nos lleva la Copa Carmen. Somos campeones del mundo. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Somos campeones del mundo. Somos el mejor equipo del planeta. Somos campeones de Europa y somos campeones del mundo. Y esto hay que festejarlo. No queremos que ningún español se pierda este momento brutal, salvaje, en el que el delirio, en el que el sonido que nos llega de cada plaza es el sonido de la alegría indescriptible de un país que ha esperado décadas para poder celebrar la Copa del Mundo. España entera espera este momento. ¡Vamos, Iker! ¡La ves! ¡Ahí está en el cielo de Johannesburgo! ¡Vamos, campeones! ¡Campeones, manos! ¡Campeones del mundo! Hace poco más de un mes se cumplían 10 años de este momento que ha pasado ya a la historia de España, a la historia del deporte español, y un momento que seguramente recordarás, que guardarás en tu memoria. Seguramente te acordarás de en qué lugar estabas, de con quién estabas en ese momento en el que Iniesta marcó el gol que le dio la victoria a la selección española en esa final del Campeonato del Mundo. Poco antes de las 11 de la noche, millones de españoles en toda España y en otros lugares del mundo saltamos de alegría al unísono, saltamos a la vez, celebramos, nos abrazamos, festejamos. Minutos después, cuando el árbitro pitó el final del partido, salimos a festejar, a celebrar esa victoria que nunca antes habíamos vivido. Nunca antes España había sido campeona del mundo de fútbol, y fue un momento que todos nosotros recordaremos, nosotros los que lo hemos vivido. Es un momento que ha quedado en nuestra memoria para toda la vida. ¿Quieres saber qué tiene que ver esto que te estoy contando y que acabamos de ver con el mensaje de hoy? Descúbrelo. Seguimos con nuestra serie acerca del Sermón del Monte, de ese discurso que Jesús expuso y enseñó a la multitud que le seguía. Hace ya 9 semanas que empezamos con esta serie acerca del Sermón del Monte, y vimos en el primer mensaje de esta serie como una gran multitud seguía a Jesús en Galilea, y él subió a un monte, se sentó y comenzó a enseñar principalmente a sus discípulos, que eran los receptores de esta enseñanza, pero como también se deja ver en el texto bíblico, había una multitud que estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Como dijimos ya en uno de los primeros mensajes de esta serie, entre esa multitud seguramente había personas que tenían unas expectativas acerca de Jesús, acerca del mensaje de Jesús, acerca de lo que Jesús representaba y venía a hacer en este mundo. Y seguramente había personas que tenían la expectativa de que Jesús era un libertador político, era ese Mesías anunciado por los profetas que venía a liberar al pueblo de Israel de la opresión y del yugo, en este caso del Imperio Romano. Era el Mesías que venía a hacer libre a ese pueblo escogido de Dios
y que seguramente ellos consideraban que iba a ser un líder político. Así que hemos estado viendo en toda esta serie el shock, el choque que debió representar para los oyentes de Jesús el que Jesús comenzara ese discurso, ese sermón, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que reconocen su pobreza, su limitación, su deuda espiritual, reconocen que no pueden salir de esa deuda por sí solos y que necesitan de la gracia y de la misericordia de Dios. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lamentan su condición espiritual, los que lamentan esa pobreza espiritual delante de Dios, los que lamentan sus errores, los que lamentan su pecado delante de Dios. Bienaventurados los mansos, bienaventurados aquellos que se dejan dominar por la voluntad de Dios, que se someten a la voluntad de Dios y como consecuencia tratan mansamente, tratan con humildad y con amabilidad a todos los que le rodean, incluso a aquellos que les ofenden y que les maltratan. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, tienen hambre y sed de ser considerados justos delante de Dios, tienen ese anhelo profundo de vivir una vida recta, una vida íntegra, una vida que agrade a Dios. Y también tienen ese anhelo ardiente porque la justicia de Dios se establezca de modo definitivo en toda la tierra. Bienaventurados también los misericordiosos, los que ponen su corazón en la miseria de otros sabiendo que son miserables igual que el resto de miserables que les rodean y por eso tratan a los demás con misericordia, con dulzura, con gracia, con perdón y ponen también su mira en las necesidades de otros. Bienaventurados los de limpio corazón, los que tienen un corazón íntegro, un corazón transparente, un corazón sin doblez y no se dan a la falsedad y ni tienen dobles intenciones en su trato con los demás. Y en el último mensaje vimos que también son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son bienaventurados los que buscan la paz del ser humano con Dios y del ser humano con el ser humano, porque eso precisamente es lo que Dios ha hecho. Y como vimos también en el último mensaje y ya anunciamos y citamos la bienaventuranza de hoy, no siempre, como decíamos, es posible esa paz. Es tarea de los hijos de Dios buscar la paz en cuanto dependa de nosotros y si es posible, pero no siempre es esto posible. Y por eso llegamos hoy a la última de las bienaventuranzas, que es una bienaventuranza diferente a las otras 7 que hemos visto. Esta sería la octava y es diferente en 2 aspectos a las anteriores. El primer aspecto en que es diferente es que las anteriores 7 bienaventuranzas describen el carácter de un discípulo de Jesús. Describen cómo son internamente y en su trato con los demás esos seguidores de Jesús, esos cristianos normales que denominamos al comienzo de esta serie. Por otra parte, la bienaventuranza que hoy vamos a ver no describe un rasgo del carácter de los seguidores de Jesús, sino más bien es una consecuencia pasiva de ser como Jesús ha descrito en las 7 bienaventuranzas anteriores. Es una consecuencia de ser como Jesús ha dicho. Y el segundo aspecto en el que esta bienaventuranza es diferente a las anteriores es que todas las bienaventuranzas anteriores son descritas por Jesús en el Evangelio de Mateo en tercera persona. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando llegamos a esta octava y última bienaventuranza, que por otro lado es una bienaventuranza doble, porque Jesús la repite 2 veces de manera diferente. Vamos a ver en Mateo 5, versículos del 10 al 12, cómo Jesús primeramente enuncia esta bienaventuranza en tercera persona, igual que ha hecho con las anteriores, bienaventurados los que, y a continuación repite la bienaventuranza, pero diciéndola de otra forma y refiriéndose a aquellos que le están escuchando directamente. Bienaventurados vosotros. Así que en este sentido también es una bienaventuranza diferente esta última que Jesús expresó.
Así que vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, esta última bienaventuranza de Jesús en el Sermón del Monte. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como decíamos, muchas de las personas que estaban escuchando a Jesús en este momento tenían la expectativa de que Jesús iba a ser ese líder político, ese libertador del yugo de la opresión romana. Y lo que Jesús vino a decirles aquí es: no solamente no voy a liberaros del yugo de la esclavitud romana, no solamente no voy a liberaros de esos tiranos opresores, de esos gobernantes que os oprimen con sus políticas. No solamente no voy a hacer eso, sino que además ya os digo que vais a ser perseguidos por ellos, vais a ser rechazados por la sociedad en la que vivís. Y esto me hace pensar en las expectativas que nosotros tenemos como cristianos acerca de Dios. ¿Qué expectativas tenemos acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en la vida de los demás? Hay una doctrina que circula en algunas iglesias y que seguramente podréis encontrar en otros vídeos de YouTube, que es el denominado Evangelio de la Prosperidad, en el que parece ser que por ser cristiano todo te va a ir bien. Si eres un verdadero cristiano te va a llover el dinero del cielo, vas a tener un gran coche, vas a vivir en una casa lujosa, y todo lo que no sea eso es porque no tienes suficiente fe. Eso evidentemente no es lo que Jesús dijo, y prueba de ello son las bienaventuranzas. Y el final de estas bienaventuranzas son el claro ejemplo de que por ser cristianos no todo nos va a ir bien. Bienaventurados sois cuando os persigan. Y Jesús expresó esto al comienzo de su ministerio, así que quiso dejar bien claro y bien sentadas las bases de lo que representa seguir a Jesús. Desde el principio, los discípulos de Jesús debían saber que seguirle tenía un precio, un alto precio. ¿Qué tal si nosotros en nuestras iglesias lo hiciéramos de la misma forma? Si cuando alguien se convierte, cuando alguien decide entregar su vida a Jesús, cuando alguien se bautiza, le decimos: mira, desde este momento te digo que vas a sufrir por causa del nombre de Cristo. ¿Cuántas personas quedarían en nuestras iglesias? La palabra vituperen que leemos en esta bienaventuranza, en la versión Reina Valera de nuestra Biblia, en el idioma griego, que tiene el significado de difamar, injuriar, burlarse. Es decir, utilizar las palabras para herir a alguien, decir algo con desprecio acerca de alguien, desacreditar públicamente, es decir, algo públicamente acerca de una persona con el fin de desacreditarla, de que los demás piensen mal de ella, que tengan una opinión mala de esa persona. En definitiva, lo que nosotros leemos en nuestra Biblia como vituperar, hoy en día le ponemos un nombre diferente, le ponemos un nombre que viene del inglés y que podríamos asociar con el término bullying, hacer bullying. Bienaventurados sois cuando os hagan bullying por ser cristianos. Jesús también expresa en estos 3 versículos que acabamos de leer las razones por las que vamos a ser perseguidos. Jesús dice en el versículo 10: perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué quiere decir por causa de la justicia? Pues encontramos una primera explicación a continuación en el versículo 11, cuando Jesús repite la bienaventuranza refiriéndosela a aquellos que le están escuchando y dice: bienaventurados cuando seáis perseguidos por mi causa. Así que por causa de la justicia y por causa de Jesús son sinónimos. Así que cuando somos perseguidos por causa de la justicia, no es ni más ni menos que ser perseguidos por querer llevar una vida íntegra, una vida que sigue las enseñanzas de Jesús, una vida de acuerdo a lo que Jesús dijo y proclamó que es ser verdaderamente un hijo de Dios.
Es ser perseguido por querer vivir una vida recta, una vida justa delante de Dios. Es ser perseguido por querer amoldarse a los patrones de Dios y no a los patrones que marca nuestra sociedad. No se trata de que te persigan por ser un malhechor, por ser un delincuente. No se trata de que te persiga la policía por haber cometido un crimen. Evidentemente no se trata de eso. No se trata tampoco de que la gente te trate mal a ti porque tú tratas mal a los demás. No se trata de eso. Y el término por causa de la justicia, algunos en nuestra sociedad española incluso lo podrían atribuir a ser perseguidos por un sistema judicial corrupto o ser perseguidos por un Estado opresor. Hay ciertas ideologías en nuestro país que podrían entender ser perseguidos por causa de la justicia, como que son perseguidos políticamente por sus ideas, pero tampoco se trata de eso. Ser perseguido por causa de la justicia es ser perseguido por causa de Cristo, es ser perseguido por ser cristiano, por vivir de acuerdo a lo que Cristo manda. Como expresó el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, dijo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Debo decirte que si no vives de acuerdo a la justicia de Dios, si no vives una vida recta, si no vives una vida íntegra, si no buscas esa santidad que agrada a Dios, no vas a ser perseguido por causa de la justicia. Podrás ser perseguido por la justicia si haces algo que está contra la ley. Podrás ser criticado y podrás ser injuriado por otros por hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no vives de acuerdo a la justicia, si no vives una vida recta, no vas a ser perseguido por causa de la justicia. Los que quieran vivir una vida piadosa delante de Dios, una vida recta, una vida íntegra, esos van a ser perseguidos por causa de la justicia. Y esto es así porque el verdadero cristiano, el cristiano que describe Jesús en todas estas bienaventuranzas que hemos estado viendo hasta hoy, ese cristiano verdadero descrito de esa forma por Jesús choca frontalmente con el sistema de valores y con lo que nuestra sociedad considera valioso y considera digno de ser imitado. Cuando alguien se somete a un trasplante de un órgano, porque uno de sus órganos no funciona bien y necesita un trasplante de un órgano de otra persona, en algunas ocasiones se produce lo que se llama rechazo de ese órgano. Y eso no es ni más ni menos que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario está preparado para que cualquier elemento extraño que entre a nuestro cuerpo lo expulsemos, luchemos contra él. Nuestro sistema inmunitario le ataca y lucha contra él porque considera que es algo que no pertenece a nuestro cuerpo. Y eso es precisamente lo que el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que nos movemos hace con los verdaderos cristianos. Porque los verdaderos cristianos, tal y como los describe Jesús, son elementos extraños, son elementos que no pertenecen a este mundo. Y este mundo, este sistema de valores, de manera natural, intenta deshacerse de los cristianos. Jesús lo expresó en el Evangelio de Juan, diciendo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos. Pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo os aborrece. De la misma forma que un cuerpo humano en ocasiones rechaza un órgano trasplantado, eso precisamente es lo que Jesús dijo que haría el mundo con nosotros. Por cuanto no somos de este mundo, el mundo de manera natural nos rechaza. Pero si hasta aquí debió de ser sorprendente para los oyentes de Jesús el hecho de que Jesús les dijera que iban a ser rechazados, que iban a ser perseguidos, que iban a sufrir ese bullying, que iban a sufrir ese acoso por el hecho de ser cristianos, de ser discípulos suyos. Si eso fue sorprendente, debió sorprenderles todavía más la reacción que Jesús dijo que debemos tener cuando somos perseguidos.
En el Evangelio de Mateo encontramos un contraste, porque Jesús dijo: bienaventurados cuando os vituperen y os persigan. Y a continuación dijo: gozaos y alegraos. Y esa palabra que nosotros leemos en castellano como alegraos, en griego literalmente quiere decir saltar de alegría. Y así lo encontramos en el paralelo que tenemos en el Evangelio de Lucas, del Sermón del Monte, ahí en la versión de la Biblia textual, que es la versión más similar al texto original. Dice: bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan, cuando os excluyan y os insulten y rechacen vuestro nombre como maligno por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa será grande en el cielo, porque del mismo modo hacían sus padres con los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que cuando nos persigan por el hecho de ser cristianos, y esto parece el colmo de la locura de Jesús. Todas las bienaventuranzas presentan una paradoja. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, etcétera, etcétera. Pero esta bienaventuranza parece el colmo de la locura de Jesús. Esta es la mayor de las paradojas, porque lo natural, lo lógico, lo que de forma natural nos surge es que cuando somos perseguidos, cuando somos rechazados, cuando nos excluyen, cuando hablan mal de nosotros por el hecho de ser cristianos, de ser seguidores de Jesús, de ser hijos de Dios, lo natural en nosotros es quejarnos, es decir: pobre de mí que soy rechazado, pobre de mí que soy perseguido, o incluso tomar el camino de la venganza y pagar mal por mal. Pero dice Jesús que nuestra reacción debe ser saltar de alegría cuando seamos perseguidos. Cuando suframos bullying por el hecho de ser cristianos, cuando los demás hablen mal de nosotros porque no vivimos como el resto de las personas, cuando se burlen de nosotros por nuestro estilo de vida, cuando incluso nos insulten, o si llegan a hacernos cosas peores, lo que debemos hacer, según Jesús, es saltar de alegría. Somos campeones del mundo, somos el mejor equipo del planeta. ¿Y por qué debemos hacer esto, que parece tan ilógico y tan antinatural? Jesús dijo que debemos hacerlo por 3 razones. La primera, dijo Jesús: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de los conquistadores de este mundo. El reino de los cielos no es ni de Alejandro Magno, ni de Carlo Magno, ni de los conquistadores españoles. No, el reino de los cielos es de los que sufren persecución por causa de la justicia. La segunda razón por la que debemos saltar de alegría es porque, como dijo Jesús, nuestro galardón es grande en los cielos. Es decir, aunque lo perdamos todo en esta vida, aunque perdamos nuestra familia, nuestra casa, nuestro nombre, nuestra reputación e incluso nuestra propia vida por seguir el camino de Dios, aunque lo perdamos todo en este mundo, en el cielo lo tenemos todo con Dios. Tenemos asegurado ese trofeo. Vaya, te espera este momento. ¡Vamos, Iker! ¡La ves! ¡Ahí está en el cielo de Johannesburgo! ¡Vamos, campeones! ¡Campeones! Tenemos asegurado ese trofeo de la vida eterna y de la presencia eterna de Dios en nuestra vida. Y nada puede compararse a ese trofeo, a ese galardón que Dios ha reservado para nosotros en el cielo. Y la tercera razón por la que debemos saltar de alegría cuando seamos perseguidos es porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Es decir, que si estás sufriendo persecución por causa del nombre de Jesús, si estás sufriendo persecución por ser cristiano, sea de una forma o sea de otra, estás en el camino correcto. Si estás sufriendo persecución, estás en el equipo de Dios. Y Jesús en el Evangelio de Lucas
advirtió de lo contrario. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, encontramos a continuación de las bienaventuranzas los ayes, ay de vosotros. Y en referencia a esta bienaventuranza, Jesús expresó: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres con los falsos profetas. Así que si todo el mundo habla bien de ti, cuidado, porque quizá algo no está bien en tu vida. Parece paradójico, pero dice Jesús que así hacía la gente con los falsos profetas. Los falsos profetas decían a la gente lo que la gente quería oír y como consecuencia todo el mundo hablaba bien de ellos. Así que hemos visto 3 buenas razones para saltar de alegría cuando somos perseguidos, porque el reino de los cielos es nuestro, porque tenemos un galardón en los cielos y porque así persiguieron a los profetas. Esto lo entendieron perfectamente los apóstoles Pedro y Juan, cuando en el libro de los Hechos se nos relata que fueron perseguidos precisamente por predicar, por anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y en el libro de los Hechos leemos que entonces los judíos, el Sanedrín, llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y el apóstol Pedro, que se nos describe en esos versículos, después, en su primera epístola, dijo esto: queridos, no os asombre como algo inesperado la tremenda prueba desatada contra vosotros. Alegraos más bien de compartir los sufrimientos de Cristo, para que el día de su gloriosa manifestación también vosotros saltéis de júbilo. Dichosos si sois ultrajados por seguir a Cristo. Eso quiere decir que el Espíritu glorioso de Dios alienta en vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar ese nombre. Durante toda la historia del cristianismo, los cristianos verdaderos, los cristianos que han querido seguir las enseñanzas de Jesús y lo han enseñado y lo han predicado de esa forma, han sufrido persecución. Ha sido así a lo largo de todos estos siglos de historia del cristianismo. Y hay una frase muy célebre que dice que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. La persecución no solamente no ha frenado a la Iglesia de Jesucristo, sino que la ha hecho reproducirse, la ha hecho crecer en número y en madurez y la ha hecho impulsarse hacia adelante. Y hoy en día, aunque nosotros vivamos una relativa tranquilidad, en muchos lugares del mundo hay millones de personas que son perseguidos, que viven en condiciones lamentables por el hecho de ser cristianos y que incluso tienen que esconderse. El ministerio Puertas Abiertas, que se encarga precisamente de ayudar a estos cristianos perseguidos y de informarnos al resto de cristianos del mundo de esa situación que viven nuestros hermanos en esos lugares. Ese ministerio de Puertas Abiertas en su página web tiene el listado con los países, los 50 países que año a año son más hostiles contra el cristianismo. Y si entráis en la web de Puertas Abiertas, podéis encontrar que en el número 1 de ese ranking está Corea del Norte. Y la situación de nuestros hermanos en Corea del Norte es verdaderamente complicada. En Corea del Norte cualquier persona que proclame la fe cristiana, que se descubra que es cristiano, es llevado inmediatamente a campos de prisioneros donde son sometidos a trabajos forzosos. Es tan delicada la situación en Corea del Norte que incluso los hijos, los niños, delatan a sus propios padres pensando que están cumpliendo su deber con el Estado. Por eso los cristianos en Corea del Norte viven su fe en absoluto secreto. Ni siquiera a sus hijos cuando son pequeños les pueden explicar que son cristianos, les pueden explicar la fe de Jesucristo. Y por supuesto es complicadísimo que los cristianos en Corea del Norte puedan congregarse,
puedan reunirse y alabar juntos a Dios. Es muy difícil porque serían muy fácilmente descubiertos por el Estado. En el segundo lugar de esa lista de persecución contra los cristianos encontramos a Afganistán. Afganistán es el primero de los países islámicos en perseguir a los cristianos y desde luego los cristianos allí también son incluso traicionados por sus propias familias y delatados y rechazados por sus familiares por el hecho de ser cristianos. Y en el tercer lugar de esa lista, de ese ranking, encontramos a Somalia. Somalia también es un país dominado por el extremismo islámico y en Somalia opera el grupo terrorista Al-Shabaab, que está vinculado al grupo Al-Qaeda. Y ese grupo, precisamente Al-Shabaab, que es un grupo extremista islámico, el día 11 de julio de 2010, cuando millones de españoles estábamos celebrando la victoria de nuestra selección de fútbol en el Campeonato del Mundo, en ese preciso momento, cuando millones de personas en todo el mundo estaban viendo esa final, en ese preciso momento el grupo Al-Shabaab realizó 2 atentados terroristas en Uganda, en los cuales mataron a más de 70 personas. Así que hay personas en el mundo que matan a los cristianos, y ya no solamente a cristianos, sino a todo lo que tenga que ver con el mundo occidental, pensando que están sirviendo a la causa de Dios, cuando en realidad lo que están siendo es engañados terriblemente por el diablo. En España ahora vivimos una época de relativa tranquilidad, pero hasta no hace mucho tiempo también las personas que decidían entregar sus vidas a Jesús y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios también eran perseguidos. En el siglo XVI, cuando la reforma que impulsó Martín Lutero se extendía por buena parte de Europa, en España, a las personas que abrazaron esa reforma y esa vuelta a las Escrituras, a la sola Escritura, a solo Cristo, a la sola fe, a la sola gracia, las personas que intentaron seguir ese camino y volver a la enseñanza pura de las Escrituras, en España fueron perseguidos, fueron torturados y fueron quemados. Y fueron perseguidos por otras personas que a sí mismas se hacían llamar cristianos, pero que estaban muy lejos de las enseñanzas de Jesús. Y también esto lo expresó Jesús en el Evangelio de Juan diciendo: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Hay un libro titulado Recuerdos de antaño que relata muy fielmente y de manera muy completa lo que fueron aquellos años de la Reforma en España en el siglo XVI y relata con mucho detalle también las torturas a las que fueron sometidos nuestros hermanos de aquellos años. Y después de esas torturas a las que eran sometidos para delatar a otras personas, esas personas que se mantenían fieles a los principios de Jesucristo eran quemados en la hoguera. Y eso sucedió en España, es histórico y fue real, fue algo que sucedió. Y leyendo ese libro de Recuerdos de antaño me preguntaba si yo, viviendo en las mismas circunstancias, sería capaz de ser tan valiente, de llevar esa fe hasta las últimas consecuencias, de sufrir las más horribles torturas, los más horribles tormentos, con el fin de delatar a otros hermanos míos. Sería capaz de soportar esas llamas ardiendo en mi cuerpo y sentir ese fuego abrasador sin renunciar, sin moverme ni un ápice de la fe de Jesucristo. ¿Serías tú capaz de hacer lo mismo? Ellos, nuestros hermanos en España en aquella época y muchos hermanos nuestros en esta época en otros lugares del mundo, son capaces de soportar todo ese tormento porque saben que su galardón es grande en los cielos, porque nada de lo que suframos en este mundo es comparable con la gloria venidera que Dios ha reservado para nosotros.
En España hoy en día, como decía, vivimos una época de relativa tranquilidad y desde luego no sufrimos esa violencia, esa intimidación que sufren otros hermanos en otros lugares del mundo o que aquí se vivió siglos atrás. Pero debo decirte que nuestro sistema de valores, el sistema de valores de Jesucristo, del reino de Dios, choca frontalmente con el sistema de valores que se quiere imponer en nuestro país. Así que es muy probable que la persecución contra los cristianos en nuestro país vaya en aumento. Es muy probable que cada vez seamos más acosados, más vituperados, que cada vez seamos más rechazados por nuestra sociedad por defender lo que Dios ha dicho que es recto y justo y por llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Y cuando toda esta persecución vaya en aumento, la Iglesia de Jesucristo en España no debe decir pobres de nosotros que somos perseguidos. No debe hundirse en la queja y decir esto está fatal, esto no puede ser, no nos pueden tratar de esa forma. ¿Sabes lo que dijo Jesús que debemos hacer? Saltar de alegría. ¿Por qué? Porque si nos rechazan, si nos persiguen por causa del nombre de Cristo, estamos en el buen camino. Nuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Así que cuando te persigan, somos campeones del mundo, somos el mejor equipo del planeta, somos campeones de Europa y somos campeones del mundo. cuando te insulten por ser cristiano, Somos campeones del mundo. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! cuando te rechacen por causa de Cristo, ¡Nos lleva la copa a casa! cuando te excluyan por ser un hijo de Dios, Y España entera vibra y salta de alegría. cuando te hagan bullying por vivir de acuerdo a la Biblia. Y si llegaran a hacerte algo peor por el hecho de ser cristiano, de ser discípulo de Cristo, Que nos llena de cada plaza es el sonido de la alegría indescriptible de un país que ha esperado décadas para poder celebrar la Copa del Mundo. ¿por qué? Porque el reino es tuyo. Espera este momento. ¡Vamos, Iker! ¡La mesa ya está en el cielo de Johannesburgo! ¡Vamos, campeones! ¡Campeones, mano! Porque tu galardón es grande en los cielos. Y porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ti. Recordemos que al comienzo de esta serie sobre el Sermón del Monte hablábamos de la normalidad en el reino de Dios, ya que nosotros estamos viviendo en eso que el gobierno de España ha denominado la nueva normalidad. ¿Qué es la normalidad en el reino de Dios? Nos preguntábamos al principio. Y hemos estado viendo en todas estas semanas las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas describen al cristiano normal. Y dentro de esa normalidad del reino de Dios está la persecución. El cristiano perseguido es un cristiano normal. ¿Estamos viviendo en la normalidad del reino de Dios o estamos viviendo en una nueva normalidad que nosotros mismos hemos creado y no somos conscientes de ello? ¿Somos perseguidos por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo? ¿O nos hemos acomodado y queremos vivir cómodamente sin sufrir mucho, sin alzar mucho ruido, sin llamar mucho la atención, para no sufrir esa persecución, poder vivir cómodamente? Incluso en algunos momentos de la historia la Iglesia se ha aliado con el Estado con el fin de ser ella la que domina y no ser perseguida. ¿Es eso la normalidad en el reino de Dios o es una nueva normalidad? Porque dijo Jesús que bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Eso es lo normal. Como decíamos también en anteriores mensajes, la palabra bienaventurados, que en griego es la palabra makarios, la podíamos explicar gráficamente con esta imagen.
Una persona bienaventurada es una persona bendecida, es una persona feliz, es una persona alegre, dichosa, es una persona que es digna de ser envidiada, una persona digna de ser felicitada. Todo eso decíamos acerca de la persona bienaventurada. Y la persona bienaventurada puede saltar de alegría. Vamos a hablar con algunos de los premiados, si el ruido no lo permite. Por ejemplo, Isabel. Aquí vemos los cánticos. Es que la gente está tremendamente contenta. Es un pueblo con mucho paro. Es la imagen de la felicidad, de la auténtica felicidad. La verdadera felicidad es la que Jesús describe en las bienaventuranzas. Una persona que vive de acuerdo al patrón y a la norma que Dios ha establecido, y no a la norma que ha establecido nuestra sociedad. Una persona que ha entregado su vida a Jesucristo, que ha rendido su voluntad a la voluntad de Dios. Esa es una persona bienaventurada. Así que hemos llegado al final de estas bienaventuranzas, estas 8 bienaventuranzas que expresó Jesús en el monte a sus discípulos y a la multitud que escuchaba. Han sido 9 semanas hasta aquí. La primera fue de introducción y las 8 bienaventuranzas que hemos visto con detalle en cada semana. Yo por mi parte me despido temporalmente de vosotros durante las próximas semanas. No me vais a estar escuchando a mí. He hecho el recuento y lleváis escuchándome a mí 14 semanas seguidas. Así que es tiempo también de que podáis escuchar a otras personas, a otros hermanos de la Iglesia del Salvador, que también van a traer la palabra de Dios, que también por medio de ellos Dios va a hablar a vuestra vida. Así que, bueno, va a ser un paréntesis y continuaremos con este sermón del monte, porque Jesús nos lo ha dicho todo con las bienaventuranzas, aún tiene mucho que decirnos. Y permitidme que haga una oración para poder despedir este tiempo. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestra vida y gracias por recordarnos, Señor, que tenemos un galardón grande en los cielos, que tú has pagado el precio de nuestra paz, que tenemos una entrada en el reino de los cielos que tú nos has regalado gratuitamente y que vamos a poder disfrutar de mucho más de lo que podemos imaginar y que nada de lo que suframos en este mundo tiene comparación con lo que tú has preparado para los que te aman. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo, por estas bienaventuranzas. Ayúdanos, Señor, a reflejar en nuestra vida ese carácter que tú describiste en las bienaventuranzas y a soportar también la persecución con esa alegría, dando saltos de alegría porque te tenemos a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén.